Así que vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude en este tiempo del mensaje de hoy. Señor, venimos a ti, pedimos que tú penetres nuestros corazones con tu palabra, que no sea solo algo que estamos escuchando, sino que sea algo que cale profundamente en nuestras vidas y que nos transforme. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a repasar un poco. Si no has estado aquí, te animo a entrar en YouTube y ver en nuestro canal de amistad y escuchar los mensajes que hemos estado predicando acerca de Jonás. Y hoy vamos a hablar del último capítulo de Jonás, donde vemos la intervención de nuevo en la vida de una forma sobrenatural en un pueblo y luego también en la vida de Jonás. Y también vamos a ver qué pasa cuando las cosas no salen como tú esperabas. ¿Cómo reaccionas cuando te pasa algo? Cuando Dios te pide algo y tú intentas seguirle y luego las cosas no salen como tú pensabas que iban a salir. Muchas veces hacemos tratos con Dios, ¿no? Si yo hago esto, luego tú vas a hacer esto. Y mucha gente, por no entender la palabra y no saber que no haces tratos con Dios, luego se frustran y hay gente que hasta deja el evangelio. Alguien me estaba contando de su hermano que le dijeron que si tú regalas tu coche, Dios te va a regalar uno mejor. Entonces, él dijo, vale, pues yo voy a regalar mi coche. Él regaló porque tenía un coche viejo. Entonces él pensó, pues si le regalo a Dios mi coche viejo, pues Él me dará uno mejor, porque es lo que le habían dicho. Entonces, por eso es importante saberte la palabra, saber lo que dice, porque a veces te dicen cosas que te los crees y no son verdad. Entonces, el pobre hombre regaló su coche y se quedó sin coche. Luego no tenía ni viejo ni nuevo, pero lo triste es que luego dejó la iglesia, dejó las cosas del Señor. Así que es importante saber. Entonces muchas veces hacemos tratos con Él. Pensamos que si le obedecemos, Él tiene que responder y actuar de la manera que pensamos que debe hacerlo. Ahora, dijimos la semana pasada que Jonás no sabía cómo, él no había leído el libro de Jonás. Él no sabía lo que iba a pasar cuando él volvía a predicar en Nínive. Él no lo sabía y probablemente pensaba, o por lo menos esperaba, que él iba a ir a predicar a estas personas que habían hecho daño al pueblo de Israel, a estas personas que eran personas muy violentas y que no servían a Dios, que él iba a ir, que él iba a predicar y que ellos pues que no se iban a arrepentir, que él hubiera hecho lo que Dios le había pedido y luego que Dios los iba a destruir. Me imagino que por lo menos eso parece que es lo que él pensaba. Recordar que Itiel y Giovanni explicaron que eran grandes enemigos del pueblo y por defecto enemigos de Jonás. ¿Sabes? Si eran enemigos de Israel, eran enemigos de él, pero él tenía la esperanza de que no iban a responder al mensaje con arrepentimiento. Así que vamos al libro de Jonás. Empezamos con el último versículo de Jonás. Si tienes tu Biblia, es bueno abrirlo y mirarlo y leerlo tú, y si no, pues está aquí en la pantalla. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta.
Pero Dios dispuso de un gusano al rayar el alba del día siguiente pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás. Y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: ¿tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo por Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? ¿Qué haces tú con las desilusiones y la confusión sobre eventos en tu vida? A veces encuentras eventos inesperados en la vida por la que no estabas preparado. ¿Alguien aquí o solo yo? Te has encontrado con situaciones que no te esperabas. Vamos a ver cómo Dios tuvo un encuentro con este creyente, Jonás, desanimado, para rescatarle de una vida de amargura y resentimiento. La liberación de Jonás no fue así instantánea y parece que no estaba totalmente resuelto al final cuando lo leemos. Pero Jonás escribió este libro y es como una confesión, ¿no? Él está contando lo que le pasó. Habla de sus derrotas y de sus triunfos para que nosotros podamos encontrar esperanza también en nuestros momentos de confusión, de oscuridad y en momentos que nosotros no sabemos cómo reaccionar ante la vida. Con palabras sencillas en este libro tan bonito, tan sencillo, Él nos dice cómo Dios se encontró con él en medio del dolor y del placer, moviéndolo a un lugar donde Dios recibe toda la gloria. Me gusta cuando Dios le dice: a ver, ¿tú tienes razón para enfadarte? ¿Qué te pasa? El enfado de Jonás no se mostró así con una ira violenta, no pegó a nadie, no fue agresivo. ¿Cómo mostró él su enfado y su ira con Dios? Se aisló, se apartó de la gente, se aisló de la compañía de otros y se empezó a centrar en los eventos en su propia vida. Versículo 5 dice: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería con la ciudad. Ahora, antes de juzgar duramente a esta persona, recuerda, él estaba lejos de su casa, estaba con gente que le caía muy mal, estaba sentado en un desierto. Así que no sé cómo estarías tú, pero yo no sé cómo estaría yo. Me imagino que muy bien y muy santa, pero no sabemos, ¿no? Hasta no experimentarlo. Entonces, pero Jonás estaba frustrado, desilusionado y molesto con todo. Hace calor, hay mucho sol, entonces se hizo una enramada. En otra versión dice: se hizo una enramada, ¿no? Se hizo como ahí una tiendita de ramas, no sabemos cómo lo hizo. Y una casita de algo, y ahí se sentó a ver qué es lo que Dios iba a hacer. Y luego tenemos la situación de la plantita esta. Dice: y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Esta planta creció súper rápido. Él no se lo podía imaginar. Mira, yo ya aquí hice mi casita, pero esta planta, otra versión dice una calabacera, ¿no? Ha mejorado mi vida. Creció rápido. Jonás no se hubiera puesto tan contento, no, si hubiera sido algo normal. No fue algo sobrenatural. Dice que se alegró mucho. Fue un regalo de Dios. Vio su incomodidad y le dio un regalo para aliviarlo un poco, para darle un poco de sombra. Dice: y Jonás se alegró grandemente por la planta. No sé, yo me lo imagino ahí mirando la planta. ¡Oh, qué bien! Un poquito de sombra. No, Dios no se ha olvidado de mí, aquí estoy. Él había hecho el cobertizo y Dios lo mejoró.
Otras versiones dicen que él hizo que era una hiedra, como dije, una calabacera, algo que creció muy rápido, pero que fue suficiente frondoso para darle sombra. Y le trajo consuelo, le trajo gozo y fue de gran bendición. Ahora seguramente han habido plantas inesperadas en tu vida, ¿no? Porque no todo es malo. De repente dices, qué bien, ¿no? Wow, esto está mejor de lo que yo me esperaba. Dios me está ayudando, esto me consuela, esto me da alegría. Una situación en tu vida donde has visto la bendición inesperada de Dios. Pero no duró mucho tiempo, ¿no? Porque aquí vemos en el versículo 7, pero Dios dispuso que un gusanito, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. No me lo puedo creer. Imagínate cómo se sentía Jonás. Primero dice, aleluya, Dios me ama, y luego dice, ¿qué pasó con la bendición de Dios? ¿A dónde está? Y fue rápido. Dice, Dios, me diste esta planta y ahora me la quitas. ¿Tú de qué vas? ¿No? Un pequeño gusanito le quita la alegría de la vida de Jonás. El gusano le trajo ¿qué? Tristeza, pérdida. La planta le había traído alegría y bendición. Y ahora tiene tristeza y pérdida. Y yo creo que todos hemos tenido algunos gusanos en nuestra vida, ¿no? Claro que sí, hemos tenido gusanos. Y luego sigue el versículo 8. No, como si no fuese suficiente, que ya no tuviese su plantita, su sombra. Luego dice en el versículo 8, y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Ahora vemos que parece que llueve sobre mojado de la pobre vida de Jonás, sin sombra, y viene un viento sofocante, el sol lo abraza, la pobre cabeza de Jonás no tenía ni sombrero, ni boina, ni nada. Estaba él ahí en el desierto sin nada, y parece que luego es como que si Dios agrega sal a la herida, ¿no? Ya está triste y luego viene un viento, un solazo. La planta trajo alegría, consuelo y protección. Luego el gusano trajo desilusión, tristeza y pérdida. Y ahora el viento trae dolor, aflicción y desesperanza. Lo interesante, o una de las cosas interesantes de este versículo, es que dice que Dios dispuso, o Dios proveyó, Dios creó. Él creó la planta, Él creó al gusano y también al viento. Estas son palabras claves. Primero, también otra cosa que Dios creó, si os acordáis, en el primer capítulo, dice, dispuso un pez, luego una planta, luego un gusano y luego un viento caluroso. Jonás quiere, cuando él escribe esto, que veamos que la mano de Dios estaba en todas sus circunstancias y que Dios usó todo para hablarle. Que no eran simplemente cosas que pasaron, son cosas que Dios creó para su vida. Es importante entender que Dios está en todas nuestras circunstancias y que obra las cosas en nuestras vidas para bien, para su gloria y para su gozo. Y si esta verdad no se arraiga en nuestros corazones, si tú no crees que Dios es bueno, si tú no crees que Dios puede obrar todo en tu vida para bien, entonces lo vas a pasar mal en esta vida. Lo vas a pasar mal. Estarás viviendo una vida de introspección constantemente, mirando siempre hacia adentro, intentando resolver preguntas, y preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué Dios? Mucha gente me viene y me dice, oye Rebeca, ¿por qué Dios hizo esto? Digo, no sé. ¿Y por qué no hizo esto? Tampoco sé. ¿Y por qué no? Pero ¿sabes lo que sí sé? Que Dios es amor y que Dios nos ama y que Dios obra en nuestras vidas todo para bien. Que Dios usa todo para enseñarnos si tenemos un corazón abierto.
Ahora, si nos enfadamos con Él, si nos aislamos de su pueblo, si te enfadas con tu iglesia y no vienes a tu iglesia, si te enfadas con cada iglesia al que has entrado. Hay personas que han estado en 20 iglesias. Eso es otra historia. No vamos a meternos ahí, ¿no? Pero Jonás quiere que veamos su mano en todas las circunstancias. Es importante entender esto, porque cuando tú entiendes el amor de Dios y cuando tú entiendes que Dios está obrando en tu vida, entonces pasa lo que pasa, no te enfadas con Él. Tienes que arraigar esta verdad en nuestros corazones. En la historia de Jonás vemos el cuidado de Dios. Prepara el pez, prepara la planta, prepara el gusano, prepara el viento. Los proveyó para tratar con la ira y el enojo y la falta de compasión que estaban en la vida de Jonás. Yo no sé tú, pero yo no quiero que Dios deje de tratar en mi vida. ¿Tú quieres que Dios se harte de ti y diga, esta no aprende? Este nunca va a aprender. No, si necesitamos un gusano en nuestra vida, ¿quién dice mándamelo? No, nadie ora así, ¿no? Señor, yo pido hoy que me mandes un gusano para quitarme. No lo ores, ¿vale? Pero estamos diciendo, ¿no? Pero si vemos que todo lo que Dios trae es para tratar en nuestras vidas, todo lo que, o todo hasta, ¿sabes qué? Hasta Dios puede convertir lo que el diablo trae a tu vida para tu bien. El enemigo quiere destruirte y cuando tú no te enfadas con Dios, cuando tú se lo llevas a Él, cuando tú dices Dios usa esto en mi vida, Él lo usa para su honra, para su gloria y para tu bien. Entonces, hay dos eventos importantes en la vida de cada creyente: la justificación y la santificación. La justificación ocurre cuando Dios perdona tus pecados. Él te limpia de toda iniquidad. Él te viste de su justicia. Eres unido a Cristo y todo lo que Él ha logrado en la cruz. Cuando tú vienes a Él, cuando tú te arrepientes, cuando tú te entregas a Él, tú eres justificado ante Dios. Eres su justicia. Pero luego viene la santificación, que es un proceso que ocurre a lo largo de nuestras vidas, donde Dios obra a través de su Espíritu, de su palabra, para debilitar todas las obras de pecado en nuestras vidas, para cultivar el fruto del Espíritu, para que puedas parecerte más y más a Cristo. Eso es lo que queremos. Yo no sé si alguien aquí solo quiere una religión. Yo no quiero una religión, yo quiero algo que transforme. Yo no quiero información, yo quiero transformación en mi vida. Y si no tenemos la esperanza de la santificación en nuestra vida, si no tenemos la esperanza de la transformación en nuestra vida, esto es un aburrimiento. Entonces, la santificación ocurre por medio de lo que nos trae gozo, ocurre por medio de las bendiciones en nuestras vidas, ocurre por medio de las desilusiones en nuestras vidas y por las cosas que nos causan dolor, porque cuando nos enfrentamos a las diferentes circunstancias, con la ayuda del Espíritu Santo, somos transformados a su imagen y semejanza. Usa la planta, el gusano, el viento en nuestras vidas. Ahora, Jonás estaba enfadado con Dios antes de que la planta y el gusano. Él ya estaba mosqueadísimo con Dios. Y luego la planta le puso muy feliz, pero solo escondía lo que realmente estaba en su corazón. Hay personas que cuando las cosas van bien, ¡ay, bendito sea Dios! No, pero esconde un enfado muy profundo en sus vidas, una amargura contra Él, una desilusión profunda. Y cuando las cosas no van bien, entonces esto escondía ya. Él ya estaba enfadado con Dios. Cuando desapareció la planta, entonces ¿qué? Volvió su enojo. Su felicidad dependía de las circunstancias eternas. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Dice, Jonás, esta plantita
te ha hecho perder la victoria? ¿Esta plantita te ha hecho enfadarte? ¿Esta plantita es por esta planta? ¿Y qué dijo Jonás? Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Es chistoso, pero hacemos lo mismo con Dios. Dios te dice, y a ver, ¿de verdad te vas a enfadar por esto? Rebeca, ¿de verdad esto te va a hacer querer dejarlo todo? Pues sí. Dice, claro que tengo derecho, mira lo que hiciste. Me quitaste mi plantita. Ahora, es posible amar tanto la planta que si desaparece, no saber si la vida vale la pena. ¿Sabes lo que llama eso a la Biblia? Idolatría. Cuando hay algo en tu vida que si esa cosa desaparece, entonces tú quieres morir. Si tú sientes que sin cierta cosa, sin cierta persona, sin cierta posición o logro en tu vida, si esas cosas desaparecen, entonces tú ya no tienes razón de vivir. La idolatría está más arraigada en tu vida de lo que piensas. Ahora, amigos, dinero, familia, trabajo, éxito, todos son buenos regalos de Dios y te pueden traer gran felicidad en la vida. Pero no los confundas con Dios ni con sus propósitos eternos en tu vida. Ahora le damos gracias a Dios por las plantas, claro que sí, pero no queremos vivir para la planta, ¿vale? El amor de Dios es lo único que vamos a tener para siempre. Todo lo demás tarde o temprano va a desaparecer con el tiempo, pero el amor de Dios es eterno. No vivimos para los regalos de Dios, vivimos para Él y Él es el dador de todo lo bueno. Quiero encontrar un mayor gozo en el dador, en el dador de todo lo bueno. Cada persona en esta vida está yendo en una dirección u otra. O están amándole más a Dios o resistiéndole más. Cuando todo esto se acaba, va a haber dos grandes grupos de personas. Los que le van a adorar y alabar para siempre y los que le van a odiar para siempre. Entonces la planta, el gusano, el viento, o te enfadan o te llevarán a adorarle. ¿Cómo nos alejamos del resentimiento y nos acercamos a Dios? Lo hacemos cuando entendemos profundamente que Él nos amó primero. Cito un libro que leí esta semana que dice, Cristo sufrió el gusano y el viento para que tú y yo pudiéramos entrar en la eternidad debajo de la planta de Dios para siempre. Qué bonito, ¿no? Dios intenta mover a Jonás de un lugar de autocompasión, autolástima, absorbido con su pobre vida, a un lugar donde él podía reflejar la compasión de Dios. Y eso es lo que deseamos nosotros. No queremos quedarnos en un lugar de un fe infantil, que hoy sí me ama Dios, mañana no me ama, hoy sí, hoy no. Eso es una fe infantil que solo piensa en su comodidad. Pero nosotros queremos crecer a tener un corazón apasionado por lo que apasiona el corazón de Dios. Amar lo que Él ama, amar a los que Él aman. El aprender a amar es algo que aprendemos, es un aprendizaje y dura toda la vida. Pero a Dios le importan las personas. Le importan las personas y conforme lo conozcamos más y más a Él, también nos importa el bienestar de la gente y también nos importa su destino eterno. La compasión de Dios no debe parar contigo y con tu familia, debe ir más allá. La historia de Jonás es la historia de cómo Dios ama al mundo entero. A Dios le importaba Nínive y se involucró de forma activa para redimir miles de personas en un acto de misericordia y de gracia.
Pero Jonás, mientras que él predicó, y luego Dios empezó a moverse y él ni estaba ahí. Él se aisló. Él quería estar solo. Quería pensarlo todo profundamente. Estaba lleno de introspección, de autoanálisis. Estaba pensando en su propia vida, en cuánto había él sufrido, en cuánto había el precio que él había pagado para servir al Señor, en todo lo que él había dejado, en su largo viaje. Él estaba pensando en él. Y se perdió todo lo que Dios estaba haciendo en la ciudad. Él debería de haber estado ahí regocijándose cuando la gente se arrepentía. Él debería de haber estado ahí explicándole quién era el Dios que él tanto había amado y servido. Pero no, el hombre estaba enfadado, pensando en su plantita. Qué contraste más grande entre el corazón de Dios y el corazón de Jonás. Dios redimiendo a los pecadores, su espíritu moviéndose por las calles de Nínive, redarguyendo a las personas y trayéndoles al arrepentimiento. Y Jonás fuera de donde todo estaba pasando, lejos de la acción de Dios, pensando en sí mismo, lleno de autolástima, pensando en las desilusiones de su vida. ¿Sabes que la amargura contra Dios te aísla? Y no solo te aísla, te ciega. Y no puedes ver lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y todo te parece un aburrimiento. ¿Por qué? Porque no ves. ¿Por qué? Porque estás amargado. ¿Por qué? Porque estás pensando en tu pobre vida. La compasión de Dios no podía convivir con la autocompasión de Jonás. Dios le habla y le dice, entonces dijo Dios a Jonás en versículo 9, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo, Todopoderoso, de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Lo importante aquí no es que Jonás no debería de haberse preocupado por la planta. La cuestión es que su preocupación por sí mismo ahogó su compasión por otros. Ni tenía él la compasión, ni quería que Dios tuviese la compasión. No cabía nadie más en su vida. Yo conozco gente aquí, no cabe nadie más. Solo están ellos, quizás su familia. No había lugar para los perdidos, porque él estaba totalmente absorbido con su comodidad y por lo que él tenía. Dios le dice, dice, ¿no me vas a decir que esta hiedra, esta planta es más importante para ti que la vida de los de Nínive? Es fácil que nos ocurra esto. Podemos estar muy agradecidos por nuestra salvación, por lo que Dios nos ha dado, pero totalmente desinteresados en la salvación de otros. Hay personas que no hacen nada por otros. Hay personas que no se esfuerzan ni un poquito por nadie. Pero los ves, aleluya, aleluya, na, 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 na. A veces, nadie aquí, ¿vale? En otras iglesias. No estoy hablando de nadie aquí, no te pongas nervioso. A veces quiero coger mi Biblia, quiero ir y les quiero decir. Luego me tengo que arrepentir, claro. Tengo que llenarme de compasión. Pero no, tu espiritualidad, si no hace algo por otros, no vale nada. ¿Ni un amén? Nada, nada. Hay personas en esta iglesia que domingo tras domingo, ahora esto no está en mis notas, pero
cabe bien aquí. Están aquí sirviéndote. Esa silla en la que tú te sientas estaba apilada, ellos lo movieron para que tú te sentaras. Hay personas que los jueves ensayan y ensayan horas y horas para que suenen tan bien, para que tú y yo podemos levantar nuestras manos y alabarle. ¿Por qué? Porque saben que lo que tienen es para otros. Voy a volver a Jonás porque me voy a entusiasmar con esto. Y después podéis apuntaros aquí para ayudar a cargar y descargar el camión. Lo importante aquí no es que Jonás no debería de alegrarse por la planta, es que su preocupación por sí mismo ahogó su compasión por otros. No cabía nadie más en su vida. Es fácil también que nos ocurra esto. Jonás creía que Dios era grande, él lo dijo, yo sirvo al Dios Todopoderoso. Sin embargo, intentó escaparse de él. Recibió la gracia de Dios en su vida, la salvación de una muerte segura. Sin embargo, no le importó la salvación de otros. Había visto a Dios obrar de formas maravillosas, pero pasaba olímpicamente del milagro que tenía ante sus narices. Estos pasos son los que llevaron a Jonás a sentarse solo y desesperanzado en el desierto. Jonás daba igual todo lo que a él había experimentado. Estaba preocupado por la planta, mientras que Dios estaba preocupado por la ciudad. Dice versículo 11, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Dios valora a cada persona, Él sabía cuántos estaban ahí. Cada ser humano dijo, hay 120,000. Nos pregunta a nosotros lo mismo, dice, ¿no te importa? Salmo 149 dice, el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. A Dios le importan sus enemigos igual que a sus amigos. Él da respiración a todos, dice. Algunos le maldicen con la respiración que Él les da, otros le alaban, pero Él ama a todos igual. Dice, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas. Es revelador aquí que Dios tiene compasión por ellos porque no saben cómo vivir. Dice, esta gente no sabe, no puede distinguir ni de su mano derecha ni de su mano izquierda. Viven en una confusión total de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso tengo yo compasión por ellos. Su compasión brota del hecho de que están perdidísimos. Precisamente porque no sabían cómo vivir. Precisamente porque se estaban autodestruyendo. Yo leí un ejemplo esta semana que me gustó. Dice, imagina que tú estás dirigiendo tráfico en un aparcamiento grande, ¿no? Después de una feria, no sé. Pero hay 3 coches que bloquean todo y no se mueven. Todo el mundo les empieza a pitar, les dice, oiga, por favor, señor, nadie se mueve. Entonces tú te acercas y ves al conductor, al primer conductor, y ves que ha perdido la vista. Está ciego. Luego vas al siguiente conductor y está atado al volante. Y luego vas al tercero y el hombre está muerto. Entonces, no vale ni enfadarte, ni pitarles, ni darles instrucciones. No pueden conducir. Y como cristianos, muchas veces nosotros nos enfadamos con la gente que no sabe, no puede distinguir entre su derecha y su izquierda, cuando debemos nosotros tener compasión y compartir lo que Dios nos ha dado. Cuando reflexionas
en el amor de Dios, en el mensaje de la cruz. Empieza a cambiar la forma en que tú ves a los demás. Dicen que si tú empiezas a comportarte como lo que tú respetas, o tú empiezas a comportarte como en lo que tú meditas, o lo que tú admiras. Y para cristianos esto es una gran esperanza, porque si nosotros admiramos, respetamos, meditamos en el Señor, nosotros tenemos esa esperanza de que Él nos cambia por su Espíritu y nos transforma. Segundo de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Contemplamos que la gloria de la salvación, contemplamos la gloria de la cruz, contemplamos la gloria de la eternidad y somos transformados a su imagen. ¿Qué demostración? La demostración de compasión más grande es cuando Cristo estuvo en la cruz. Lo estaban crucificando, estaban burlándose de Él. ¿Y qué dijo? Padre, perdónales porque no saben. Y eso es lo que debe llenarnos a nosotros, iglesia. Nos debe llenar de compasión para los que no saben. Y debe ponernos en acción, una acción de compasión. Y así desaparece la autocompasión de tu vida. Cuando tú estás tan ocupado en que los que están a tu alrededor conozcan, cuando tú estás tan preocupado para que los que están a tu alrededor crezcan, para que sepan, para que entiendan, entonces ya dejas tanto de pensar en lo que tienes y lo que no tienes, lo que te ha pasado y lo que no te ha pasado. Vamos a repasar los pasos que tomó Dios por compasión por Nínive y con esto terminamos nuestra serie. Llamó a Jonás y lo mandó a Nínive. Tanto amaba él a esta ciudad. Mandó una tormenta, porque él no quiso ir, para redirigirlo a Nínive. Expuso el pecado de Jonás. Preparó un gran pez para salvar a Jonás. Luego el pez lo vomitó en la tierra. Llamó por segunda vez a Jonás. Le dio a Jonás el mensaje que tenía que predicar. Le dio fe y arrepentimiento a la gente. Cambió el corazón del rey. Dio un espíritu de oración a la gente que se arrepintieron. Y luego Dios no les destruyó. ¿Cuánto hizo Dios para este pueblo? Esta es una historia increíble de la intervención divina en la vida de Jonás. Y cuando tú escuchas testimonios de las personas, ves que Dios ha estado interviniendo en tu vida durante años, durante tantos años. He hablado con personas y ellos se acuerdan de cuando ellos tenían 7 años y fueron a misa y ellos vieron, empezaron a pensar en Cristo. O un chico, una chica de vacaciones en la playa y que Dios les habló cuando estaban viendo la puesta del sol y se acuerdan. Porque fue un momento sobrenatural de Dios atrayéndoles hacia Él. Y todos aquí tenemos nuestras historias. Y todos aquí tenemos historias de intervención divina en nuestras vidas. Y le damos gracias por eso, ¿verdad? Dios llama esta mañana a los que están resentidos con Dios, con Él. Si tú estás aquí y tú estás resentido y Él te reta para que levantes tus ojos a lo que realmente importa. Que levantes tus ojos a lo eterno. Que te dejes de preguntar por qué esto y por qué no el otro. Que dejes de llorar por la plantita que murió hace 40 años. Y sigues pensando en la plantita. Ya no está. Suéltalo. Deja que Dios obre hoy. Este es el día que ha hecho Dios hoy. Este día Él quiere
darte una frescura, un comienzo nuevo, pero tú tienes que dejar de estar enfadado con Él. Porque Él esta mañana te pregunta, ¿tienes tu derecho a estar enfadado conmigo? ¿Qué le vas a responder? No, Señor. No le vas a decir que mucho. Dile, no, Señor, yo no tengo derecho. Yo no tengo derecho de estar enfadado con un Dios que tanto ha hecho por mí. No tengo derecho. No tengo derecho de vivir en amargura. Todo lo que pasa en nuestra vida, el gusano, la planta, el viento, el pez, todos son oportunidades para que nosotros podamos entender y ver quién es nuestro Señor Jesús. Si vamos a tomar tiempo hoy, tú te conoces, nosotros no te conocemos. A lo mejor tú eres de los que alaban, que cantan, que bailan, pero en lo profundo de tu corazón estás diciendo, ¿y mi plantita? Tú te conoces y a lo mejor no te conoces. A lo mejor debes decir, Señor, soy yo, tengo yo una raíz de amargura en contra de ti. En esta mañana muéstramelo, porque yo no quiero vivir así. Señor, te amamos en esta mañana y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú mostraste tu amor a cada persona, cada ser humano por la muerte de tu Hijo en la cruz. Te amamos, Dios. Te damos gracias. Pedimos perdón. Pedimos perdón por enojarnos contigo. Pedimos perdón por no confiar en tu mano en nuestras vidas. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Y ayúdanos a verte como tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.